SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En esta mañana de jueves vamos a terminar las entrevistas electorales que estamos realizando con los candidatos a las elecciones que se van a celebrar el domingo que viene en Andalucía. A partir de las 9:15, 9:20 aproximadamente, vamos a poder charlar con el candidato del Partido Popular y presidente en funciones, Juan Manuel Moreno. Pero vamos a hablar también de la situación, ya no tanto sanitaria, porque está estable la situación sanitaria provocada por el brote de hantavirus en un crucero, pero sí de la situación política, sobre todo porque el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sigue R con sus acusaciones al gobierno, que ayer obtuvieron la respuesta de la ministra de Sanidad. Vamos a hablar de todo ello. Vamos primero a saludar a los analistas de esta mañana, a Mariola Urrea, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. A Javier Aroca, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y a Ángel Villarino, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Aunque yo sé que lo que quieres hablar tú es de Florentino Pérez, sí, pero sí. ya Y de la vuelta de Rocarrey. Y de la vuelta de Rocarrey. Si se puede, ya sí podemos. Vale, pedir. si luego nos quedan unos minutos hablaremos de estas cosas, porque ahora lo que tenemos que hacer es irnos inmediatamente hasta Israel. En Jerusalén está nuestra compañera Nuria Garrido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. Porque hay convocatoria electoral, o al menos hay disolución del Parlamento israelí. Sí, a última hora de este miércoles, el gobierno de coalición de Netanyahu presentó un proyecto de ley para disolver el Parlamento y convocar elecciones en 5 meses, lo que de alguna manera implicaría adelantar varias semanas el fin del mandato de Netanyahu, que termina a finales del mes de octubre. Con este movimiento, el ejecutivo de Netanyahu busca tener un control del calendario electoral después de que varios partidos de la oposición presentaran el martes sus propios proyectos para disolver el Parlamento. Esta propuesta también fue respaldada por los diputados de los partidos ultraortodoxos, que también forman parte del gobierno de coalición y con los que Netanyahu mantiene algunas disputas que no ha logrado finalizar durante estos meses. Este proyecto que ha presentado ahora está previsto que se apruebe la próxima semana en la Knesset, el Parlamento israelí. Deberá superar una votación preliminar y 3 votaciones legislativas. Pero lo que tenemos ya encima de la mesa es que, en caso de que esto salga adelante, las elecciones aquí se celebrarían antes de que concluya el mes de octubre y, Ángeles, van a ser unas elecciones decisivas y vamos a ver si la sociedad israelí respalda otra vez a Netanyahu o algún otro partido de la oposición logra ganar unas elecciones que van a ser cruciales aquí en Israel. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Es un buen momento de popularidad para Netanyahu? Es decir, es verdad que estás diciendo que las elecciones todavía faltan meses porque nos estamos situando, entiendo, en el escenario de la vuelta del verano. ¿Es un buen momento para Netanyahu? Pues te diría que no, Ángeles, que su popularidad ha ido cayendo. Una vez empezó la guerra con Irán, es verdad que sí que estaba, tenía más popularidad, pero la forma en la que se ha ido resolviendo, ¿no?, esta guerra no está satisfaciendo a los israelíes y su popularidad ha ido bajando. Además, muchos también le recriminan, ¿no?, que no haya dado explicaciones suficientes por lo que pasó el 7 de octubre con los ataques de Hamás, porque él siempre dice que él hizo todo lo que pudo, pero aquí hay todavía mucho dolor con los familiares de los rehenes, con lo cual Netanyahu llega más desgastado a esta cita electoral, sobre todo por esta guerra de Irán, porque aquí les prometió una victoria que no ha llegado, ¿no?, que iba a acabar con la bomba nuclear, con los misiles iraníes, y sin embargo estamos viendo todo lo contrario. Además, ha reforzado a este régimen iraní, que está sacando más pecho y que está ganando este pulso en estas negociaciones que ni siquiera Donald Trump ha logrado, de momento, resolver, ¿no? Con lo cual llega más desgastado. Pero sí que es verdad que no hay un partido de la oposición a estas horas que sea capaz de plantarle cara. Pues Nuria, muchísimas gracias por esta información de última hora. Hasta luego, Ángels. Hasta luego. Esta es la noticia. Se pone en marcha el engranaje, la maquinaria electoral para unos comicios en Israel que se sitúan más o menos, tiene que pasar todavía por diferentes fases, pero sí se pone en marcha este calendario electoral que situaría unas elecciones para el mes de octubre como muy lejos, es decir, lo más probable es que sean después del verano. Y claro, ha dicho una cosa que a mí me ha recordado un poco a Florentino Pérez, porque dice, lo que quiere es controlar el calendario electoral, que es lo que ha hecho Florentino Pérez. Ángel, ¿qué te parece esta
iniciativa. Sí, es buena claro, buena porque metáfora, él ha hecho sí. Buena analogía. Ya saben los oyentes que quien puede hacerle oposición a Florentino ha dicho, hombre, dame un poco de tiempo, pues está haciendo lo mismo Netanyahu. Yo creo que él quizá quiere adelantar las elecciones porque las cosas van mal. Lo decía la corresponsal, la popularidad de Netanyahu ha ido cayendo y tiene gente en contra en diferentes partes del espectro político. Una de las oposiciones más sonadas que ha tenido en los últimos meses, que le han retirado todo apoyo, es la población ultraortodoxa, que forman los jaredís, ¿no? Que son en torno al 13-14% de los israelíes y que tienen una polémica abierta con Netanyahu en torno a ellos han exigido una ley que los blinde definitivamente de hacer el servicio militar, porque ellos no quieren hacer el servicio militar, que como sabéis es obligatorio para todos los israelíes, y Netanyahu ha ido arrastrando los pies con esta idea de cumplir su promesa de blindarles contra el servicio militar, porque además cada vez son más y cada vez es más insostenible el ejército israelí, el servicio militar israelí, si los jaredíes se quedan definitivamente fuera. Entonces esta es una de las partes de la coalición que se le va cayendo y se está formando por otro lado esta alianza que cada vez es más sólida entre Lapid y Bennett, que están montando una alianza en la que las encuestas, si no me equivoco, los dan casi empatados al Likud si los confrontas con esta coalición entre opositora que se ha montado precisamente preparándose para estas elecciones. Así que yo creo que cuanto antes se vote, mejor para Netanyahu. Es decir, que si es un buen momento, sobre todo es un momento mirando a futuro, porque a futuro puede ser peor todavía. Mariola. Hay que recordar que Netanyahu es el moderado dentro del gobierno que él mismo preside. Está muy atenazado por opciones ultra ortodoxas, como ya apuntabas tú, Ángel, y probablemente hay otra circunstancia personal que también condiciona este tipo de decisiones, que tiene que ver con su propia trayectoria en términos procesales. Todo esto seguramente configura un caldo de cultivo óptimo para manejar los escenarios más adecuados en los cuales él pueda obtener un resultado más favorable. Hay que añadir a esto una situación excepcional, que es la que está viviendo el país, que es una guerra. Más allá de si esta sea o no la calificación constitucional del Estado de Israel, sí que es verdad que eso es lo que está viviendo la población. Con todos estos elementos y con alguno más que seguro que estamos olvidando en el análisis, el escenario de un adelanto electoral yo creo que no ha estado siempre presente, y bueno, probablemente quien toma esta decisión considera que o ahora o nunca, que es el mejor de los escenarios para él. Aroca. Pues para que la comparación con el señor Pérez sea completa, había que aclarar quiénes son los ultraortodoxos del Real Madrid. Y los intelectuales del régimen. Y quién es el Irán del Real Madrid. No sé si acaso el Barcelona, ¿no? Pero bueno, con esos datos por analogía haríamos un análisis comparativo mejor con este señor que se pronunció con tanto éxito mediático en las últimas horas. Yo lo que creo es que convendría unas elecciones en Israel, sobre todo para ver si aquellos que se consuelan diciendo que bueno, que no todos los israelíes son como Netanyahu en su práctica violenta y genocida, a ver si es verdad que la mayoría de los israelíes no son como Netanyahu y por tanto les retiran su apoyo político, porque el señor Netanyahu gobierna porque lo han votado los israelíes. Pero cuidado a ver a quién se lo da. Iba a decir, a ver a dónde van a parar los votos que no le den a Netanyahu. Bueno, sí, la izquierda está destruida. Pero en cualquier caso, ese es el panorama en un lugar donde hay elecciones. O sea, los que votan a alguien como Netanyahu luego no se pueden fugar por las alcantarillas de la indiferencia. Si usted vota a un señor como Netanyahu, usted está votando lo que defiende el señor Netanyahu. Y después comentar con una cierta sorpresa y por qué no algo de sarcasmo la posición de los ultraortodoxos. Se quiere blindar para no ir a la guerra, para no hacer el servicio militar. Es decir, como siempre, los que provocan la guerra, los que crean la guerra siempre dicen que mueran los otros. Pues bueno, yo creo que sería una buena práctica. Alguien lo dijo un día en plan jocoso, que estableciéramos una ley mundial de tal manera que todos aquellos que provocan y que declaran la guerra sean los primeros que tengan que ir al frente. Y si es posible, además, porque no tengan edad,
que sean sus hijos y sus descendientes. Seguramente la guerra dejaría de tener atractivo si los que murieran fueran distintos de los hijos de los trabajadores y de los hijos de los que provocan la guerra. Hay una cosa que decía que tú puntualizabas, Ángel, y es verdad, porque estamos pensando, si pensamos en términos, digamos, de las democracias, es decir, hay un espectro político que todos aquellos, como decía Roca, que no apoyan lo que hace Benjamin Netanyahu, ni en la parte del sector más ultraortodoxo de su ultraderechista, de su partido, que tuvieran una opción, pero es que esta opción prácticamente no existe porque la han laminado. Sí, es una opción que es muy minoritaria. La izquierda, bueno, toda la coalición a la que pueda aspirar la izquierda, agrupando a algunos de los grupos también árabes, como el anterior gobierno que hubo en Israel, pero aún así no suman. Y lo que están creciendo, de hecho, son los grupos a la derecha de Netanyahu. Hay una cosa que llama mucho la atención cuando hablas con gente del Likud, muchas veces te dice, bueno, es que estamos gobernando con la ultraderecha, entonces es complicado hacer algunas cosas porque tenemos gente en el gobierno que son unos locos. Hablan de los propios ministros ultraortodoxos como unos locos, pero esto lo dice gente del Likud. Se repite la historia. Sí. Los que se ponen la etiqueta de derechas, sea Likud o sea otros que todos tenemos seguramente en la cabeza por analogía doméstica, siempre le echan la culpa a los extremistas. Sí. O sea, decir, no, yo gobierno mal porque es que los extremistas me presionan. Sí. Es decir, yo hago políticas de derecha o de ultraderecha porque la ultraderecha me presiona. Eso es falso. Es un auténtico sofisma democrático. Si tú no quieres hacer políticas de extrema derecha, ni quieres poner en práctica políticas que tienen con el repudio mayoritario de la opinión pública mundial, no gobiernes con la extrema derecha. Si no, es una mentira como una casa. Yo creo que no debemos olvidar la importancia que tiene en estas elecciones la situación procesal del primer ministro. Y un elemento más, yo creo que estas elecciones, las consecuencias de lo que provoque estas elecciones en términos de un nuevo gobierno en Israel, no solo afectan a los israelíes, tiene una clara influencia también en términos de esta geopolítica tan compleja en la que todos estamos implicados de una o de otra manera. Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos ya con cuestiones domésticas. Esta es la información de última hora. Se pone en marcha la maquinaria electoral en Israel. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Mario Laurrea, Javier Aroca y Ángel Villarino. Como no podía ser de otra manera en este país, ha acabado por tomar todo el protagonismo la refriega política una vez más en lo que empezó siendo una crisis sanitaria sobre atracar o fondear si los ratones nadan o no nadan. Todo esto sigue encontrando alimento en el gobierno canario, todo tipo de teorías y teorías conspiranoicas, y ahora también respuesta, después de bastantes días de silencio, pues también ya hay respuesta directa del Gobierno Central. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días de nuevo. Porque el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantiene sobre la mesa una tesis que la OMS no comparte, y es esa tesis que ayer defendió en el Pleno del Parlamento Canario, que es que el Gobierno le ocultó que había un positivo dentro del barco que fondeó en Canarias. Un caso que en realidad dio negativo después 2 veces, y ahora sí que Sanidad ya se ha cansado y ahora ya le responde directamente a Fernando Clavijo y le acusa de lanzar, teorías conspiranoicas. Sí, Fernando Clavijo persiste en su choque y ofensiva frontal contra el gobierno por segundo día consecutivo, otra vez desde el Parlamento Canario, dándole toda la solemnidad política, ¿no? Volvió con sus graves acusaciones y con más dureza, que se le ocultó un positivo, que se le ocultó en todo momento información, que no hubo diálogo, que no se aceptaron sus propuestas y que la llegada del crucero fue una imposición de la que no tuvo comunicación oficial. No vamos a aceptar que nadie venga desde Madrid a poner en riesgo la sanidad y la seguridad de todos los canarios y agachar la cabeza y obedecer, como por lo visto otros querían que hiciese. Lo que ha obtenido el gobierno de Canarias y todos los canarios han sido arrogancia, prepotencia, caciquismo, seguidismo, mentiras y ocultar la información. El gobierno vuelve a negar a Clavijo, insiste en que se le informó en todo momento que fueron los epidemiólogos, los técnicos de la OMS y las autoridades europeas las que decidieron que siguiera a bordo el pasajero americano porque no lo consideraron positivo y que hubo transparencia durante todo el operativo. En una entrevista en El País, la ministra de Sanidad, Mónica García, lo acusa de no haber pisado el puerto para dedicarse a conspirar. Yo creo que mientras nosotros hemos estado trabajando,
Hay otros que han estado intentando operar para infundir miedo, infundir conspiraciones. El presidente canario, las interpretaciones y conspiraciones que ha montado alrededor. Yo sí le he echado de menos allí, en el operativo. Cuando había que trabajar, cuando había que estar allí gestionando un operativo tan complejo, allí no estaba. No estaba el gobierno canario. Dice la ministra que sí hubo, sin embargo, colaboración con los técnicos sanitarios del Gobierno de Canarias. Hay que recordar, Ángeles, que el jueves pasado Clavijo se reunió aquí en Madrid en el Ministerio de Sanidad, sí, con Mónica García y con el ministro Ángel Víctor Torres. A la salida de la reunión fue el propio presidente canario quien informó de que el barco no atracaría, que fondearía y que le pedía al gobierno que en cuanto terminase todo el operativo, el dispositivo de desembarco y la repatriación del pasaje, el crucero zarparía inmediatamente hacia Países Bajos. Se lo pidió y fue así. El barco Exacto. estuvo el menor tiempo posible. Se hizo lo que había demandado el presidente de Canarias. Y por cierto, sobre la situación de los contagiados, Mariola, el español que está aislado en el Hospital Gómez Ulla, sigue con síntomas, pero parece que no empeora, que evoluciona bien, y sigue estando muy mal la contagiada francesa. Sí, bueno, la ministra decía ayer que había mejorado un poco y Sanidad nos acaba de informar de que ha amanecido estable. Eso es lo más importante, que este paciente de 70 años con antivirus, de momento y después de otra noche más, pues siga estabilizado con los mismos síntomas respiratorios, tratado con oxígeno, con esa fiebre leve. Sanidad espera que evolucione favorablemente. Los otros 13 españoles siguen asintomáticos, aislados, por supuesto, en otra planta del Hospital Militar Gómez Ulla. Y, como dices, toda la inquietud, la máxima preocupación sigue centrada en esa mujer francesa, en esa crucerista francesa, 65 años, continúa en estado muy grave, en estado crítico, recibiendo cuidados paliativos y con respiración artificial. Muchísimas gracias, Mariola. A ti, hasta luego. Hasta luego. Sigue R, el presidente de Canarias. Mariola, claro, yo la pregunta que le haría primero, se hizo lo que él demandó y ahora lo ha recordado perfectamente Mariola Lourido cuando salió de esa reunión, hoy hace exactamente una semana. He pedido que fondee, el barco fondeó, que se vaya inmediatamente, el barco se fue inmediatamente, pero claro, es que mi pregunta que le haría a Fernando Clavijo es ¿cuál era la alternativa que usted proponía? O sea, si no le ha gustado que el barco atracara allí, que se hiciera toda esa operación, que ha sido elogiada y aplaudida en todo el mundo, ¿cuál era la alternativa? Sí, es una buena pregunta para el presidente de Canarias. A mí también hay un elemento que me provoca en términos de análisis y tiene que ver con la vergüenza ajena que genera un presidente de una comunidad autónoma que tengo la impresión de que es perfectamente consciente que se ha metido en un lío fabuloso y que en lugar de rectificar cada vez el lío en el que entra es todavía más gordo, y yo creo que está dañando profundamente la imagen, su imagen política. Es que todos los que han evaluado la operación, desde la Organización Mundial de la Salud hasta cualquier observador externo, percibe que la operación ha sido, tú lo decías, un éxito. Ha sido, en términos de gestión, impecable. Bueno, ¿a qué viene toda esta retahíla de cuestionamientos desde una administración, además, que tiene las competencias que tiene? Que también esto tampoco podemos ignorarlo. Es decir, aquí nadie desembarca en una comunidad autónoma para intervenir una comunidad autónoma. Este brote independentista que también le ha entrado ayer, que a ver, sorprende. Y no sé, yo creo que también en los últimos tiempos hay un elemento de desquicie en lo que es lo que son las intervenciones políticas, y también hay que llamar un poco a ordenar los debates en términos también dentro del perímetro de lo que permite la ciencia y la razón, porque si no entramos en otro debate que es muy difícil sostener, y creo que este está fuera del perímetro de la ciencia y ahí están sus ratas nadadoras, y fuera del perímetro de la razón. Aroca. Bueno, yo creo que el perímetro de la razón y el perímetro del rigor está trazado. Aquí ni más ni menos en este caso que por la Organización Mundial de la Salud y por la comunidad científica en general. Tasado. Sí. Es que he entendido atrasado, perdón. No, tasado, está tasado. Igual me he expresado mal. Lo cierto es que este señor ha decidido saltárselo
saltárselo, y en mi opinión, sobre todo escuchándolo últimamente, yo ni siquiera me atrevería a decir nacionalista, porque tengo un respeto importante sobre... he dicho independentista. Bueno, independentista. De pronto me he acordado de Cubillo, pero vamos, ni siquiera eso, ¿no? Yo tengo un respeto evidentemente importante por todos aquellos que piensan en términos nacionalistas, pero en este caso yo creo que lo que se trata es de una soflama populista. No tiene nada que ver ni siquiera con el nacionalismo canario, sino una auténtica soflama que no tiene ningún rigor y además cargada con palabras altisonantes que tienen una semántica muy concreta y que resuenan mucho, pero que luego están vacías de contenido, ¿no? Entonces, no entiendo la posición de este señor, no la entiendo, solamente la puedo explicar desde el punto de vista de que él piensa que puede obtener una cierta rentabilidad en determinados núcleos electores de las Islas Canarias. Pero además me planteo otras circunstancias, no sé de las que habéis contado ustedes. Yo sé que hay un crucero en Francia, en Burdeos, con 1.700 cruceristas confinados, ¿no? Imagínense un clavijo en Burdeos, ¿no? O sea, ¿podría sobrevivir un clavijo en Burdeos hablando en esos términos y enfrentándose a la razón científica y a la razón política en aquel país? Pues seguramente no, estos son flores que son propias. Y por cierto, desde el punto de vista de la irresponsabilidad que yo he usado en otras ocasiones, a partir de ahora, en Canarias, que está dentro de los circuitos más importantes cruceristas del mundo, en una comunidad autónoma que vive de manera muy importante del turismo, el señor Clavijo, ¿qué va a proponer? Que cada crucero que llega a Canarias le hagan un control de ratas, ¿no? Sí. O sea, ¿y qué tipo de rata? Y que, bueno, ¿cómo va a sentar esto en los grandes operadores turísticos mundiales que se dedican a los cruceros? ¿Será considerada Canarias un territorio amable o un territorio hostil? Ángel. Yo creo que todo esto debería de pensárselo el señor Clavijo, porque está en juego la propia economía de las Canarias, ¿no? Ángel. Yo creo que es Clavijo, que siempre ha tenido fama de ser un tipo bastante previsible y bastante pragmático, que no había destacado nunca por sus salidas de tono, y de alguna manera se ha transformado en estas crisis, ¿no? Con la crisis de los inmigrantes también ahí enseñó la patita. Ha sufrido una... Bueno, pero yo creo que no había llegado a este extremo, ¿no? Ha sufrido a veces hay que darles la oportunidad, sí, claro. De mutación vírica, ¿no? Pero yo creo, y hablando con gente de su entorno, que él está convencido, o sea, que hay parte seguramente del teatro político, pero creo que hay algo de auténtico en su indignación. Él está convencido de que se le ha dejado fuera de la gestión de la crisis, y que se le ocultó información, y está indignado. Y luego es posible, lo que decía Mariola, de que ha ido... él empezó haciendo estas comparecencias públicas de indignación, y en lugar de salir de alguna manera de ese atolladero en el que se había metido, fue en un increciendo constante de tensión política. Pero esa es, digamos, la lectura política que creo que, bueno, pues que es coyuntural y que pasará, y creo que hay una lectura más general, y no es buena idea comparar el antivirus con el coronavirus, pero creo que sí podemos comparar las reacciones que hubo en un momento y que ha habido ahora. Y yo creo que está todo mucho más fuera de control de lo que estaba hace 5 años. No es solo que no hayamos aprendido nada en general, es que las cosas, la desconfianza ciudadana hacia los expertos y las autoridades, la politización desvergonzada de prácticamente cualquier situación grave ante la que nos encontramos. Yo creo que se ha ido todo, y no solo en España, creo que es algo que está pasando en todo el mundo. Yo no me imagino un confinamiento como el que tuvimos a nivel global ahora, como el que tuvimos hace 5 años. Creo que las cosas están en ese sentido, hay cada vez más desconfianza y cada vez más distancia. Yo no sé si te entiendo bien, Ángel, pero yo creo que hemos aprendido muchas cosas, entre otras la gestión que se ha hecho por parte del gobierno de este operativo tiene mucho que ver con lecciones aprendidas del coronavirus. La reacción popular también, que ha sido de calma respecto de esa situación. Yo no he visto tumultos sociales angustiados por pensar que lo que estaba pasando en ese crucero podía tener un impacto directo en la población de la isla. Es decir, he visto serenidad de la población. Obviamente las personas podemos formularnos las preguntas que necesitemos. Creo que los científicos han dado respuestas aceptadas. Lo que sí que veo es algunos líderes políticos, y en este caso el presidente de una comunidad autónoma, desbordado por una situación que evidencia que no tiene capacidad él para gestionar. Cada vez que habla, da pruebas
es un indicador más de que no se le puede dejar a alguien con esas hechuras la gestión de una crisis como esta. Déjame, Ángel, que quieres responder, y Aroca también levantaba la mano. Voy a hacer una pausa y a la vuelta seguimos por ahí. En el abierto, Mariola Urrea, Javier Aroca y Ángel Villarino estábamos hablando todavía de las declaraciones que insiste en ellas el presidente de la Comunidad de Canarias, Fernando Clavijo, que ya tiene respuesta por parte del Gobierno. Ayer fue más dura y más contundente la ministra de Sanidad. Ángel, ¿querías responder algo de lo que estaba diciendo? Sí, no, por alusiones y por aclarar lo que quería decir, que quizá no se ha entendido bien. Yo creo que lo que quería decir es que hay ciertas situaciones, como una crisis sanitaria, que durante mucho tiempo estuvieron fuera del ruido mediático, del ruido político, y que se quedaron al margen, y que cada vez es más difícil mantenerlas al margen del ruido, del escándalo. Y esto permea poco a poco hacia la ciudadanía. Yo sí percibo con claridad respecto a la anterior crisis del coronavirus, que recuerdo muy bien, no empezamos a 100 por hora. Quiero decir, esto fue luego muy progresivo, como fue creciendo el debate en torno al coronavirus, pero al principio no empezamos a 100 por hora chocando en cada una de las argumentaciones y en cada una, cuando es un tema de una crisis sanitaria, de un barco que tiene que atracar y que no tiene mayor complejidad, quiero decir. De todas formas, no empezamos a 100 por hora, pero yo quiero recordar las renovaciones del Estado. Y no solo eso, en este país, y es que yo no me canso de repetirlo, en este país se ha llevado a la justicia el confinamiento. Es decir... y el Tribunal Constitucional... Se ha llevado a la justicia el confinamiento, que se demostró y lo decían los científicos, o sea, no se lo inventó Pedro Sánchez. Los científicos decían que era, además de la vacuna, la mejor manera que teníamos en un momento determinado para frenar la expansión de la pandemia. Y en este país se ha llevado a los tribunales el confinamiento, Aroca. Bueno, cualquier gestión, sea de una crisis sanitaria o lo que sea, siempre es mejorable y siempre debe de estar sometida a la crítica, evidentemente. Pero en este caso es que la oposición, tanto globalmente como tomada individualmente, está absolutamente desprestigiada. Ya se desprestigió bastante con la crisis de la COVID y ahora se ha vuelto a desprestigiar. No es un problema solo de que haya habido un malentendido o que un presidente se extralimite en su conversación. Es que pocas horas después de sabido lo que estaba ocurriendo, un vocero del Partido Popular, en este caso Elías Bendodo, ya estaba pidiendo el cese y el que se apartara la ministra de Sanidad, y no había pasado, estaba todavía la crisis. No se había puesto ni en marcha ni pensado en el operativo. Estaba la crisis caliente de cuerpo presente y ya se pidió. Bueno, uno tiene que pensar que forme parte del librillo de la oposición, de decir, en fin, formar eso un escándalo, porque el escándalo luego tiene más acogida en los medios de comunicación que no la paz y el juicio razonado y razonable sobre lo bien que se pueden hacer determinadas cosas. No, interesa el escándalo, interesa el decir que todo está mal, que nada funciona, que hay que ver, bueno, y además luego el interés puro. Antes yo me refería a la soflama populista, en este caso también al cálculo electoral. Mónica García ya se sabía ese mismo día que probablemente iba a ser, si no con certeza, la candidata a las elecciones de Madrid. Evidentemente el PP se lanzó a descalificar a la ministra por el mero hecho de ser la futura contraparte de la presidenta actual de la Comunidad de Madrid. Y Clavijo confrontará con Herrera, con el ministro. Y solo una cosa más y voy contigo, Mariola, que tú puedes discutir, no estar de acuerdo con la coordinación, pero eso es una cosa. Otra cosa es lanzar mensajes falsos y teorías conspiranoicas. O sea, tú puedes decir, mire, es que a mí al principio nadie me llamó, que después se ha demostrado que hubo mucha más comunicación que la que denunciaba el presidente canario, pero lo que no puedes hacer es mentir. Por eso hablábamos también antes, yo creo, que de la importancia de ordenar los debates políticos y la crítica política dentro de un perímetro que esté marcado por lo que es la ciencia y lo que es la razón, porque de lo contrario es imposible entendernos. Cuando ocurren estos operativos y hay dos administraciones que tienen que trabajar conjuntamente, es razonable que haya pequeños roces o que haya pequeñas percepciones de que están, digamos, ocupándote el terreno. Esto es humano, pero la pregunta es cómo ordenas tú esos malestares
y cómo los haces público llegado el caso, ¿no? Y aquí es verdad que la gestión que está haciendo Clavijo yo creo que impacta negativamente en lo que es el perfil político de alguien que está dando pruebas de que le supera la situación. Tú decías, Ángel, algo que me parece interesante volver a ello. Decías, el entorno del presidente de Canarias confirma o señala que él está convencido de que le han engañado. Bueno, yo creo que hay que empezar a hablar también de los entornos, porque claro, es que Florentino Pérez también está convencido que van a por él y que hay un sector de la prensa muy amplio que deshonra la memoria de su padre. Es que Isabel Díaz Ayuso también cree que ha estado en peligro y que además ese peligro en México es responsabilidad del gobierno. Bueno, pues con este tipo de creencias es que hay que ponerlas en su justa medida y hay que pedirles a los entornos que hagan su papel. Y los entornos yo creo que consisten en evitar las borracheras de poder y también en someterles a la realidad, no a la configuración de la realidad que ellos se hacen, sino a la realidad que los demás vemos fruto de la pluralidad y del contraste, porque es que de lo contrario es que estamos en burbujas imposibles de pinchar. Una pequeña aportación que es mía, no significa que tengáis que compartirla. Yo creo que habría que evitar no solamente las borracheras de poder, sino las borracheras a secas. Me refiero a la política. Esa aportación tuya. Sí, probablemente. No sé de qué me hablas. Alguna gente lo habrá entendido. Yo el entorno del... Yo lo que decía es que el entorno del presidente Clavijo sí que manifiesta que ellos le ven y que ven que está, pues ni siquiera lo dicen para defender su postura, sino que él está convencido de que bueno, pues que le han dado un revolcón, que le han quitado el protagonismo de la crisis, de la gestión de la crisis y que bueno, pues que... Pero Ángel, es que él se reunió con los ministros y acordaron en una reunión en el Ministerio de Sanidad, aquí, al lado de la radio, en el Paseo del Prado, acordaron y contaron con su opinión. De hecho, el Ministerio quería atracar el barco, él dijo que se fondearía el barco se fondeó, él pidió, y lo recordaba Mario Laurido hace un rato, él pidió que en cuanto se desembarcara a los pasajeros, el barco saliera corriendo, el barco salió corriendo, es decir, fue un operativo acordado y consensuado. Y hay otro elemento, Ángels, hay otro elemento que es, vamos a ver, pero aquí, ¿cuál es el problema? El protagonismo. Oiga, señor, usted es presidente de Canarias, con toda la dignidad que eso representa, pero también en términos de competencias, limitado a lo que dice tu estatuto de autonomía. Entonces, si estamos ante una guerra de egos, entonces ya lo que tienen que intervenir no son ni los analistas políticos, pues tendrán que intervenir otros profesionales que igual nos vamos a las ciencias de la salud. Y yo empiezo a observar comentarios y empiezo a demandar más geriatras en el análisis y más psiquiatras en los análisis, porque igual de esta manera entendemos un poco el proceder de algunos liderazgos. No, decía Aristóteles que enfadarse es legítimo. Dice, lo que pasa es que lo importante es saber por qué se enfada uno y contra quién se enfada. Porque eso es fundamental, no basta solamente con enfadarse. Y me refiero en este caso al señor Clavijo. ¿Con quién está enfadado? ¿Con el gobierno de España, con la ministra de Sanidad o con Tedros Adhanom? Me refiero al director general de la Organización Mundial de la Salud. ¿Con quién está enfadado? Que lo diga. Y una vez que diga con quién está enfadado, pues que diga por qué. Porque claro, ¿qué es lo que quiere decir el señor Clavijo? ¿Que él tiene más competencia que Tedros Adhanom? Yo creo que no. Pero si él lo cree, pues a lo mejor es que algo que habría que vigilarlo en otros términos. Igual está enfadado con él mismo, porque habría que preguntarle al señor Clavijo. ¿Usted volvería a decir la tontería de las ratas nadadoras? Sí. Yo, desde hace ya días que estoy pensando, y además tiene que ver con algo que decía Ángel al principio. ¿Sabes cuando un niño se enfada y entra en un bucle de llorar y no hay manera y luego ya no sabe cómo salir de ese bucle de la rabieta? y hay que ayudar al niño a dejar esa rabieta y a incorporarle a la vida. Pues yo creo que está en ese punto ahora mismo el presidente de Canarias. Vamos a hacer una pausa y seguimos.
Vamos con los últimos compases de la campaña electoral en Andalucía, unos últimos compases que pasan por ese llamamiento de los partidos a la movilización, pero además en este sprint final, uno de los asuntos que más relevancia está cobrando, que se ha colado ya ahí cuando quedan ya pocas horas de campaña, es la vivienda. Radio Sevilla, Diego Suárez, buenos días. Buenos días, Ángeles. Porque los partidos de izquierda plantean estas elecciones como una oportunidad de acabar con lo que denominan el modelo especulativo de Moreno Bonilla, que ayer en Cádiz el candidato del Partido Popular centró su acto en pedir a sus votantes que acudan masivamente a las urnas. Sí, en Cádiz no se puede vivir ni aparcar. El popular Juan Manuel Moreno, como dices, ha planteado esto frente a un gobierno, dice que no hace nada. Y por eso en Cádiz vamos a impulsar medidas para ofrecer soluciones a más de 10.000 familias. Y lo haremos impulsando la promoción de casi 3.000 viviendas nuevas, que la vamos a hacer a precio asequible, especialmente para jóvenes y familias vulnerables. Para la oposición, la gestión del PP en vivienda ha fallado porque está saliendo al mercado VPO a 350.000 euros. Por Andalucía, Antonio Maillo propone cortar por lo sano en el mercado de viviendas turísticas. Que se prohíban más pisos turísticos y se obligue a los pisos turísticos que hay en esas zonas tensionadas a volver a uso residencial. O hay pisos turísticos o hay vivienda para la gente. El otro gran caballo de batalla de la campaña es la sanidad pública. Con la crisis de los cribados como bandera de los partidos de izquierda, el candidato popular negó en el último debate que haya fallecido nadie. El gabinete jurídico de la Asociación de Víctimas AMAMA eleva ya a 6 las familias que han presentado reclamación por fallecimiento. Nosotros tenemos presentadas en la actualidad 6 reclamaciones patrimoniales por fallecimiento en distintas provincias de Andalucía. Y sí les consta, por la sencilla razón de que a esos expedientes ya ha contestado la Junta en distintos requerimientos de trámite solicitando determinados documentos. Pues a medida que avanza la campaña, Ángeles, el terreno está más enfangado. La socialista Ángeles Ferris, por ejemplo, denuncia que el PP ha pegado carteles fake en varias provincias con supuestas guerras internas para desmovilizar. Que el PP juegue sucio no es ninguna novedad, lo han hecho toda la vida. Están llevando a cabo una campaña repugnante, política y también mediática, por tierra, mar y aire, y todo para desmotivar al votante socialista. Vamos, no se ha visto nunca nada igual. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Pues no estarán tan tranquilos ellos que dicen que les falta un puñado de votos. El Partido Popular ha intentado atacar al gobierno con las tragedias de Adamuz y los guardias civiles de Huelva. De hecho, Feijóo estará hoy en Baeza, donde el ministro Marlaska fue abucheado ayer. El caso es movilizar lo que se pueda, porque todos saben que el PP tiene la mayoría al alcance, pero en una comunidad con 8 provincias habrá que pelear hasta el último resto, hasta el último voto. Por eso hasta enemigos íntimos, como el líder del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, y Susana Díaz, aparecían ayer en un mitin cogidos de la mano para animar al voto en Sevilla, donde estará mañana Pedro Sánchez. Y luego está, Ángeles, la música, que en lugar de amansar a las fieras, está sirviendo para que los candidatos se tiren los trastos a la cabeza. Por Andalucía ha denunciado que Canal Sur está poniendo la canción de Juan Manuel Moreno fuera de la programación electoral. El PP ha pedido que en la jornada de reflexión el sábado se supriman las letras de una comparsa contra el deterioro de la sanidad pública, que es algo inédito. Nosotros nos quedamos mejor con esto. Es el candidato de Adelante, José Ignacio García, con 4 añitos, cantando el himno de Andalucía, pero en honor a la verdad hay que decir que más allá de polémicas, Juan Manuel Moreno no canta mal. El domingo veremos si los votantes, Ángeles, confirman que además de cantar, gestiona bien. Sí, le hacen el coro, exacto. Gracias, Diego. Un beso. Bueno, más allá de las aptitudes para el canto, que yo creo que no es lo que debe servir para ganar unas elecciones, quien canta mejor. En este momento lo que más preocupa, Aroca, a Juan Manuel Moreno Bonilla, es revalidar esa mayoría absoluta y esos restos. Por esto, ahora mismo está haciendo un auténtico esfuerzo para conseguir la movilización, para que la gente no se confíe. Bueno, pues sí, porque evidentemente la palabra resto rima con el éxito que tuvo el señor Moreno Bonilla en las últimas elecciones y sin embargo no rima con las anteriores, en donde no ganó las elecciones y tuvo que pactar con la extrema derecha. Ahora mismo el horizonte que se le plantea es ese y probablemente sea eso lo que le preocupa. Pero decía Diego Suárez que Moreno Bonilla no cantaba mal, pero canta mucho. De hecho, lleva toda la legislatura cantando y canta en temas que son importantes para los andaluces, ¿no? Independientemente de que seamos de derecha o de izquierda. El problema de la vivienda, donde no se puede esconder porque las competencias para aplicar la ley de la vivienda la tiene él, la tiene su gobierno,
por supuesto, el tema de los cribados, bueno, es vergonzoso la actitud que ha habido en este asunto, y en el tema de la sanidad en general, bueno, se han conocido los datos recién y Andalucía está en el último lugar en gasto efectivo por habitante en materia de política sanitaria. Bueno, pues a todo eso tiene que responder. Que además quieren cantar, pues que canten. Que quieren asegurarse los restos, pues que peleen por ello. Pero bueno, yo creo que el debate está sesgado porque hay una habilidad y muy importante, desde luego, gracias a un ecosistema mediático muy oportuno y muy bien adaptado, para que las cosas nos parezcan lo que son. Y lo que son, y no es que lo parezcan, sino que es real, es que Andalucía tiene problemas gravísimos de vivienda, tiene problemas gravísimos de sanidad y tiene problemas gravísimos de educación. Y a esto es lo que tiene que responder el señor presidente. Queda muy poco tiempo para que termine esta campaña electoral, y lo que es evidente es que los candidatos tienen que esforzarse, porque es cuestión de un puñado de votos, de algunos escaños muy localizados en unas provincias determinadas, para saber si hay o no mayoría absoluta. Ahora seguiremos hablando de esto, y Ángel, también hablaremos contigo, pero es que ya podemos saludar al candidato del Partido Popular, a Juan Manuel Moreno Bonilla. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Es un placer saludarle. Igualmente. ¿Cómo va en este último tramo de la campaña? ¿Le quedan fuerzas? Bueno, tengo que confesar que ya estamos todos, yo creo, todos los candidatos un poco cansados, ¿no? Pero bueno, ilusionados, porque en la calle se vive un momento bonito, ¿no? No siempre uno puede como candidato vivir momentos en la calle donde nota cierta la complicidad de los ciudadanos, de los vecinos, y eso pues siempre ayuda, ¿no? Es gasolina, ¿no?, para seguir en la campaña. Candidato, el principal enemigo ahora mismo del Partido Popular y de Juan Manuel Moreno son las encuestas y la confianza, el exceso de confianza que pueda provocar en sus electores. Pues tengo que reconocer que sí. Yo noto un enorme exceso de confianza por dos razones, ¿no? Los errores cometidos por mi principal adversaria, la señora Montero, en esta campaña han debilitado sus opciones, y eso hace que haya una sensación de que, bueno, que enfrente no hay nadie, ¿no? Y yo lo que digo claramente, que minusvalorar a los adversarios es el primer error que uno puede cometer. Yo tengo adversarios muy sólidos, adversarios muy fuertes, muy bien armados políticamente, y por tanto que van a dar la batalla hasta el último minuto en términos electorales. Y lo segundo, que el resultado así lo dicen las encuestas, no lo digo yo, y así lo vemos nosotros, es muy ajustado, ¿no? Y por tanto es verdad que vamos a ser los preferidos de los andaluces de una manera clara, de una manera contundente, y no lo digo solamente por los estudios sociológicos, no, sino porque lo que veo en la calle, pero también es verdad que la mayoría de estabilidad, la mayoría de seguridad por la que estamos trabajando, vamos a tener que esperar por encima del 90%, 95% para ver si la podemos conseguir. ¿Le ha pedido usted a Alberto Núñez Feijóo que baje el tono en esta campaña electoral en Andalucía? No, yo creo que a estas alturas, que todos somos de mediana edad, por decirlo de alguna manera, todos somos lo suficientemente maduros para entender que una campaña en una comunidad la más poblada de España, con 8 provincias, es una campaña compleja, ¿no? Y por tanto lo que hemos hecho es algo muy razonable, ¿no? Que es que hacer en esta extensión de nuestra comunidad autónoma, que cada uno pueda hacer doble impacto, ¿no? Y por eso el presidente Feijóo pues va a algunos territorios, yo voy a otros. Y evidentemente lo que sí ha apelado, pues, lógicamente, es a valorar cosas de Andalucía en campaña electoral, ¿no? Que nadie entre a opinar sobre Andalucía que no seamos los propios andaluces. Pero ni siquiera van a compartir el acto de cierre de campaña. Bueno, es una decisión estratégica que me parece razonable en una comunidad de la extensión de Portugal. Pues el hecho de que el señor Feijóo pueda estar en Almería cerrando y yo pueda estar en Sevilla, en Granada y en Málaga, pues multiplicamos la acción territorial, y es una manera de llegar a más sitios y tener impactos electorales en más sitios, y por eso pues lo hemos hecho de esa manera, repartiéndonos la tarea. De todas formas, yo le preguntaba por el tono, si le había pedido usted a Feijóo que bajara el tono, y se lo digo porque como hemos estado siguiendo muchas campañas en este ciclo electoral, estuvimos en Aragón, donde el invitado de honor fue Vito Quiles, y en cambio en esta campaña, no solo ya por los invitados, sino que Alberto Núñez Feijóo no entra en polémicas. Ayer, por ejemplo, estaba en un acto hablando de salud mental, que no digo yo que no sea importante, pero que tiene un color muy diferente y un tono muy diferente a otras campañas.
Bueno, pues es que esta es la campaña de Andalucía y cuando la campaña de Andalucía la diseñamos desde Andalucía. Y entonces cuando diseñamos las campañas de Andalucía, pues nosotros marcamos, digamos, lo que son las prioridades, ¿no?, en nuestra tierra. Y nos gusta que hablemos de las prioridades de nuestra tierra y que no hablemos de otros asuntos que son ajenos a esta cita electoral. Y ahí cuento, tengo que decir, con la complicidad absoluta y la ayuda, en este caso, de Alberto Núñez Feijóo, que entiende perfectamente las singularidades y características que tiene Andalucía y que se adapta pues a ella precisamente para ayudar en la campaña. Le escuchaba ahora a usted que ayer participó en un acto, bueno, estuvo en Cádiz haciendo campaña y hablando de vivienda y acusando al Gobierno central de no haber hecho nada. El Gobierno central tiene una ley de vivienda que las comunidades del Partido Popular no aplican. Bueno, eso tiene matices, ¿no? Es como todo, ¿no? Nosotros hemos intentado, y desde Andalucía hemos intentado llegar a acuerdos con el Gobierno en algunas materias que para nosotros son relevantes, ¿no? Pero no siempre hemos encontrado ni la actitud ni el deseo por parte del Gobierno de entender nuestras razones, ¿no? Cuando el Gobierno tiene la costumbre, y este Gobierno ya ha derivado a ese hábito de imponer a las comunidades autónomas sus criterios, pues entonces entramos en conflicto, ¿no? Y está sucediendo, ¿no? Y ha sucedido a lo largo y ancho de España, ¿no? Hay una tentación por parte del Gobierno, esa palabra cogobernanza tan bonita que al principio utilizaba el señor Sánchez, ha desaparecido de su vocabulario, no solamente verbal, sino de su vocabulario y de su actitud política. Y en eso hemos tenido un encontronazo en vivienda. Nosotros tenemos otra visión sobre cómo resolver el problema de la vivienda, que es tan respetable a la que ellos tienen. Igual que tenemos dos modelos de sociedad o dos visiones sobre el modelo de sociedad, y uno no debe imponerse al otro, sino que en cierta medida debemos de compartir espacio, y eso no se ha producido. Lo que pasa es que si no se aplica una ley de vivienda que está diseñada para intentar frenar el aumento de los precios, bueno, para solucionar la crisis de vivienda, y las comunidades autónomas tienen competencia en vivienda, acusar al Gobierno central de no estar haciendo nada, ¿alguna responsabilidad tendrá la comunidad autónoma? Cuando decimos que aquí tenemos todos responsabilidades compartidas, ¿no? Cuando las cosas no salen bien, pues responsabilidad compartida de todo. Y también tenemos que ser, en el ámbito de la vivienda, yo personalmente creo que hace falta más gestión y menos ideología, ¿no? ¿Y por qué pienso que hace falta más gestión? Porque es un problema de fondo, de calado, no solo en España, sino casi en todo Occidente, donde hay un encarecimiento de la vivienda brutal como consecuencia de que los materiales con los que se construye una vivienda, todos se han encarecido desde el COVID, desde la guerra de Ucrania y posteriores situaciones internacionales. Y por tanto, una vivienda que antes se podría hacer en 180.000 euros, en una ciudad cualquiera, ahora cuesta casi 280.000, 100.000 euros más, ¿no? Bueno, más el suelo, un país que no es superpoblado como el nuestro y tenemos unos problemas de suelo que yo no logro de entender por qué no se hace desarrollo urbanístico y por qué ponemos tantos problemas al desarrollo urbanístico en Andalucía y en España, ¿no? En definitiva, son visiones distintas, maneras de afrontar un problema de manera distinta. Ellos tienen sus razones, nosotros las nuestras. Nosotros creemos que no ha dado resultado y además así ha sido. El problema de la vivienda cuando llegó el señor Sánchez era el número 13 y ahora es el número 1 en España. O sea, algo no se ha hecho bien, evidentemente. De todas formas, entiendo que también piensa que hay un poco de ideología también en la manera de afrontarlo. Se puede pensar, por un lado, en intervenir el mercado, por ejemplo, de alquiler, y esto se piensa si uno tiene una ideología determinada, porque si tiene otra está en contra. Claro, pero es que las cosas que no funcionan, pues, tampoco no tiene mucho sentido, no es práctico para el ciudadano. Pongo un ejemplo. En Andalucía hay muchas ciudades donde no hay grandes tenedores, donde el complemento de pensiones de las clases medias trabajadoras ha sido a lo largo de una vida tener una segunda residencia, una segunda vivienda, ¿no? Normalmente más pequeña que la primera. Y lo que hacen es ponerla en alquiler y con ese alquiler complementan, por así decir, su pensión, ¿no? Bueno, al final hay muchos ciudadanos que no están de acuerdo en que le limiten o le impongan límites. O incluso hay muchos ciudadanos que no tienen la seguridad jurídica suficiente como para poner en alquiler un bien tan preciado como es algo por lo que han pagado. Porque si mañana a ti te dejan de pagar la vivienda en alquiler, tú te tienes que meter en un proceso judicial largo, tortuoso y caro. Y eso no todo el mundo se lo puede permitir. Y eso lo que hace es expulsar la oferta de vivienda. Y de hecho lo tenemos en Málaga, en la zona que yo conozco bien, el 30% de viviendas que no se alquilan, que no se ponen a disposición del mercado. Y cuando hemos hecho encuestas,
casi un 80% es por temor simplemente a que le ocupen su vivienda, ¿no? En definitiva, la vivienda tiene tantos matices y tantas características como para que hagamos un debate lo suficientemente ordenado, saquemos los debates ideológicos tan sesgados que se ven por algunas partes y seamos lo más práctico y pragmático posible para darle solución a un problema real que están viviendo nuestros jóvenes y están viviendo las familias vulnerables. ¿Cree que ya ha dado suficientes explicaciones sobre la crisis de los cribados? Yo creo que sí, lo digo con absoluta honestidad. Porque los candidatos de los otros partidos consideran que no. Pero fíjese usted, mire, hoy mismo hemos visto como hay una condena, hay muchas, ¿no? Hay decenas de condenas, ¿no? Pero hoy ha salido una condena del SAR por la muerte de una mujer en el cribado, en la etapa en la que la señora Montero era consejera. Exactamente por lo mismo que a mí me acusan. Y como esta hay varias, ¿eh? Esta es una porque ha salido la condena hoy, ¿no? Por parte del tribunal, de los jueces. Entonces, nosotros en los sistemas sanitarios se producen errores, y sobre todo en los sistemas sanitarios tan grandes como es el nuestro. Dase cuenta que en Andalucía hacemos alrededor de 1 millón de cribados, y ahora hacemos muchos más porque nosotros hemos incorporado nuevos cribados, como el de colon, el de cervix. Entonces, se producen errores que hay que evitar a toda costa. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Nosotros hemos hecho lo que hay que hacer. Nosotros lo que hemos hecho, pedimos perdón. Lo segundo que hicimos es rápidamente ponerle una solución. En apenas 2 meses se llamó una por una a todas esas mujeres, se le hizo la nueva prueba y se le hace un seguimiento a todas ellas. Lo tercero, se hizo un plan para que no volviera a suceder, se homologó el sistema, porque uno de los problemas que tenemos en el SAS es que son compartimentos estancos. Digamos, hay distritos sanitarios que lo hacen de una manera, otro de otra, por eso queremos renovar el modelo organizativo del SAS. Se homologó, se contrató se ha contratado casi 500 profesionales vinculados a los cribados con un importe de 100 millones de euros, y en cuarto lugar asumimos responsabilidades políticas. O sea, eso no lo hacen todos los gobiernos, y si usted mira al gobierno de España en crisis muy importante que hemos tenido reciente, como el apagón, como Adamuz, donde no hay responsabilidades, donde no hay información, donde no hay explicaciones, yo creo que, oye, ¿es grave? Por supuesto que es grave. Yo no le quito ni un ápice a esa situación. Pero dígame una cosa, ¿por qué no quieren desvelar el resultado de las pruebas a las más de 2.000 mujeres que sufrieron los fallos? No sé qué, que la gente sepa cuántas desarrollaron la enfermedad, cuántas han sufrido mastectomías, cuántas han fallecido. Ustedes insisten que no hay ninguna fallecida y desde AMAMA se habla de 6 fallecidas. Bueno, pues nosotros tenemos, desde el Servicio Andaluz de Salud, me trasladan que no hay ninguna fallecida, y segundo porque tenemos una ley de protección de datos muy estricta, especialmente los expedientes clínicos. Los expedientes clínicos de las personas son sagrados y por tanto no todas las mujeres que están afectadas, todas las mujeres quieren que se sepa su información y mucho menos que se utilice. Es que aquí se ha hecho una utilización política que yo creo que ha sido tan descarnada, tan descarada, que creo que ha sido negativa, en este caso, para quien lo ha promovido. ¿Pero quién ha hecho la utilización política? El Partido Socialista, con absoluta claridad y descaro. Mire usted, yo ahora mismo tengo la condena del día de hoy. Es exactamente la omisión de pruebas recomendada médicamente originó un retraso en el diagnóstico y disminuyó las posibilidades de supervivencia en la sentencia año 2010, cuando la señora consejera era la señora Montero. Y como esta, hay decenas. Oiga, pero no presidente, la asociación que hizo la denuncia no es una asociación política. La asociación que sigue luchando y que le sigue reclamando a usted las explicaciones, se la pueden reclamar también los diferentes candidatos y representantes políticos, pero quien se la pide es una asociación civil. Sí, una asociación que ha hecho campaña a favor del Partido Socialista, y me parece legítimo. Por supuesto que me parece legítimo, porque tienen todas la libertad para decidir sus opciones políticas. AMAMA Sevilla es AMAMA Sevilla. Nosotros tenemos relación con AMAMA Jaén, AMAMA Huelva, AMAMA Málaga, y yo respeto completamente las decisiones que legítimamente quiere hacer esa asociación. Pero, evidentemente, nosotros tenemos también una serie de limitaciones desde el punto de vista legal a las que no podemos obedecer. Yo personalmente me quise sentar con AMAMA cuando hubo la crisis y se denegó por parte de AMAMA sentarse conmigo, cosa que yo no entendí nunca. Porque, oiga, cuando uno quiere hablar, cuando uno quiere dialogar, cuando uno quiere buscar soluciones, pues te sienta en torno a una mesa. Cuando la otra parte no se quiere sentar en una mesa y si se sienta en otras mesas para decir cosas en contra tuya,
pues ya ahí yo ya pierdo un poco termino de no entenderlo. De todas formas, sobre el número de fallecidas, yo decía que desde AMAMA se dice 6, dicen que han presentado requerimiento a la Junta y que la Junta lo sabe porque han pedido documentación y esta documentación les ha llegado. Mire, nosotros nos constan 6 reclamaciones. 6 reclamaciones, no 6 muertes. Eso es lo que a nosotros nos consta. Yo digo lo que a nosotros nos consta en los registros. Y desde luego, vuelvo a reiterar, máximo respeto a Mama, está en su derecho, absoluto derecho de reclamar, de pelear, de reivindicar, y es lo que nosotros las escuchamos con atención. El consejero de Salud se ha reunido en varias ocasiones con ella. Y, por supuesto, nosotros vamos a atenderla dentro de las capacidades y las posibilidades que nosotros tenemos. Y, por tanto, estamos atendiendo con absoluto rigor a todas las situaciones o solicitudes que nos hacen dentro de la normativa vigente. Presidente, ha citado usted ahora también el accidente de Adamuz, hablando de las explicaciones que no se dan desde el Gobierno. ¿Usted ha dado todas las explicaciones sobre el retraso del 112? Absolutamente, absolutamente. Se dio todas las explicaciones. Más, ha habido una burda operación por parte de, en este caso, de Fomento, pidiéndole incluso a la jueza que nos reclamara la información, y nosotros encantados de mandar la información, y la jueza en un principio no lo vio, digamos, determinante o relevante esa información. Ahí hay un enfado por parte de los servicios de emergencia en Andalucía notable, notable, porque mira qué curioso que cambien de opinión. Cuando las personas cambian de opinión en campaña electoral, a mí me provoca una sensación de cierta duda, ¿no? Porque quiero recordar aquí que el señor ministro de Fomento fue el primero que alabó la actitud y el trabajo que se hizo desde el Gobierno de Andalucía. Pero es que el propio alcalde, que no tiene ninguna responsabilidad aquí y que es un señor, Rafael, un buen tipo y ningún problema con él, también puso una placa allí agradeciendo los servicios de emergencia allí en su propio pueblo, y nosotros le dimos la medalla de Andalucía. Creo que esto forma parte de un problema que tiene el Gobierno, que es que nosotros hemos sido correctísimos. Ahora, ya llegó un punto, cuando una semana antes, hace una semana escaso, yo tuve una reunión con familiares de víctimas y me hicieron un reproche que yo lo entendí. Me dijeron, oye, presidente, oiga, usted está muy bien, que sea el presidente de la concordia y el buen rollo y lo que usted quiera, pero nosotros queremos saber la verdad y usted nos representa a nosotros. Y usted tiene la obligación también de exigir, en este caso, a la otra administración competente, qué ha pasado, por qué se produjo el accidente. Y además, lo indicio encima que tenemos, lo que apunta la Guardia Civil, es que una rotura de la vía, que incluso estuvo rota 22 horas antes. Ha habido incluso apelaciones de la jueza porque se han modificado o se han intentado de llevar restos de prueba. En fin, hay un malestar en las víctimas. Pero también, por tanto, yo tengo la obligación como presidente de la Junta que después de más de 4 meses, lo mínimo es decir, oiga, ¿qué ha pasado aquí? Pero también, presidente, hay víctimas que reclaman explicaciones y las escuchamos aquí esta misma semana, sí, que reclaman, y además les hemos escuchado porque fue usted quien puso a Adamuz en la campaña. Adamuz no estaba en la campaña, fue usted quien lo puso. Hay víctimas que le reclaman a usted explicaciones por esa tardanza del 112. La tardanza del 112, ahí salió una ambulancia por minuto. No falleció nadie allí en el propio accidente. O sea, el nivel de actuación que han tenido los servicios de emergencia de Andalucía es absolutamente encomiable, absolutamente encomiable. Y además lo digo una y otra vez, y además cuento con el respaldo unánime de todos ellos. Y hubo coordinación, se lo pregunto, porque hay un informe de la Guardia Civil que habla de descoordinación en los servicios de emergencia. ¿Descoordinación con quién? Entre los servicios de emergencia. Entiendo que con la Junta. Fíjese usted, hubo un accidente que es el que provoca 46 muertos. Y en vez de centrarnos en la razón de la que provoca los 46 muertos, están intentando que nos centremos en la razón de que quién viene a auxiliar a los 46 muertos y a los muchos heridos que provoca el accidente. Por este orden, ¿qué deberíamos de solucionar primero? Yo no tengo ningún problema y máxima transparencia. Además, estamos muy tranquilos con eso. Pero fíjese usted el intento de enredo por parte de un gobierno que no da explicaciones, que no asume ninguna responsabilidad a día de hoy. Y qué diferente sería todo si este accidente se hubiera producido con un ministro de Fomento, en este caso de mi partido político, el Partido Popular. Tendríamos las calles, seguro incendiadas. Oye, no es así. Hemos tenido una actitud correctísima. Hasta que llega un punto que ya evidentemente tenemos que trasladar lo que nos pide la mayoría de las víctimas, los familiares con víctimas, los que han perdido a un ser querido,
Ahí no hay ni una duda. Lo que me exigen, y además que yo tengo una relación fluida porque estoy aquí cerca, en el terreno, ¿no? Con ello, ninguna duda. Yo sé, algunos me dicen, mira, que se dejen de cuento, que nos digan por qué ocurrió el accidente y después lo que quieran, pero por qué ocurrió el accidente. Y ese es el problema que nosotros tenemos, pero nosotros no tenemos ningún problema y de hecho, cuando alguien nos ha pedido información, nosotros la hemos notificado y hemos dado toda la información. O sea, esa información está disponible para todo aquel que la solicite, porque no tenemos ningún problema. Presidente, sé que me va a decir que usted va por la mayoría absoluta. En caso de que no obtuviera esta mayoría absoluta, usted ya ha dicho que pactaría con Vox. ¿La negociación la llevará usted o la llevarán desde... ¿Que yo pactaría con Vox? Bueno, eso es un matiz. ¿Cómo lo hará entonces si no tiene mayoría absoluta? Bueno, es que yo tengo 3 objetivos que no habíamos marcado, mi equipo y yo no habíamos marcado en esta campaña 3 objetivos. El primer objetivo es ganar las elecciones. O sea, ser el preferido de los ciudadanos de Andalucía. El segundo, ganar en las 8 provincias para tener una victoria contundente en una comunidad compleja para ganar las 8 provincias. Y lo tercero, tener una mayoría de estabilidad o acercarnos lo máximo posible. Por tanto, vamos a ver primero si se produce, pero si no se produce, ¿a qué distancia? No es lo mismo no tener una mayoría de estabilidad porque me falten 6-7 escaños en un Parlamento de 109 a que me falte un escaño, 2 escaños. O sea, que yo voy a intentar gobernar en solitario en cualquier ámbito, vamos. Y yo hasta el final voy a tratar y voy a trabajar con todas mis fuerzas para gobernar en solitario. Yo quiero no tener ningún tipo de atadura ni de condicionantes por parte de Vox. Y lo digo claramente. Yo no tengo ningún interés en gobernar con Vox. Ninguno. En caso de que se tenga que sentar a negociar, ni que sea la abstención o que le permitan gobernar en solitario, ¿lo hará usted o lo harán desde Madrid? No lo haré yo, evidentemente. Yo soy el responsable de la campaña, soy el responsable del gobierno de Andalucía y por tanto me compete a mí siempre coordinado, siempre en colaboración, pero como no puede ser de otra manera, yo soy el responsable de ese gobierno y por tanto me asumo la responsabilidad de cualquier contacto, negociación o que se tenga que establecer. Pues presidente, muchísimas gracias, muchísima suerte y hablaremos después de las elecciones. Bueno, ojalá. Yo apelo a todos aquellos que ahora mismo están dudando, especialmente a aquellas personas que han votado al Partido Socialista en otras ocasiones y que ahora están un tanto decepcionados con el sanchismo, que desde luego nosotros somos un gobierno de concordia y no de discordia, ¿no? Evitemos que entre la discordia en Andalucía, que eso siempre hace daño a la convivencia. Pues muchísima suerte y muchísimas gracias. Gracias a ti. Un Hasta abrazo. luego. Entrevista con el presidente, es la última que nos quedaba con el presidente y candidato del Partido Popular a la Junta de Andalucía. No nos quedan muchos minutos, pero sí lo suficientes y además, Mariola, te he interrumpido a ti y ahora ya tienes más elementos de análisis después de la conversación con Juan Manuel Moreno. Me parece muy interesante esta última parte, particularmente de la entrevista, donde los objetivos que ha sintetizado creo que son los que tendremos oportunidad de analizar el domingo, ¿no? Ganar las elecciones, ganar en todas las provincias y acercarse a la mayoría absoluta. Yo creo que o por lo menos lo quiere configurar el candidato así para gobernar en solitario. Y me gusta de toda la entrevista, toda la dimensión que ha tratado de manera muy educada, pero de poner que esta campaña electoral ha sido diseñada desde Andalucía, el futuro gobierno se articulará desde Andalucía. Ha quedado claro que, que Alberto Núñez Feijóo en Andalucía puede ser un problema para las pretensiones de Moreno Bonilla y cómo de esa manera yo creo está tratando de ordenar el mejor escenario para obtener el mejor resultado. Más dudas me genera la falta de explicaciones que ha dado a tus preguntas sobre las grandes crisis en Andalucía y sobre todo esto de que la vivienda es una cuestión aséptica de gestión y que no tiene ideología. Pues habría que hacer una retahíla de preguntas donde la ideología claro que importa. Ángel. A mí en la entrevista me ha sorprendido, que me sorprende siempre cuando escucho a Juanma Moreno, esa manera que tiene de intentar hacer llegar la idea de que él representa a otro PP distinto
al PP, que yo creo que lo explica sin decirlo, ¿no? Con el tono, con la elección de las palabras. Ha dicho actitud correctísima varias veces. Creo que él se está esforzando todo el rato por hacer eso, para atraer lógicamente una parte del electorado y conseguir a esa mayoría absoluta, que entiendo que es el único gran punto de tensión que va a haber en las elecciones del domingo. Lo único que realmente está en juego es si va a conseguir esa mayoría absoluta. Creo que es un puñado al final de votos en cada una de las 8 provincias, y ahí es donde va a estar toda la carne al asador, porque es que por muy poquitos votos consigue llevarse los últimos escaños que necesita para revalidar esa mayoría absoluta. Yo creo que su intención en cada cosa que dice es mandar ese mensaje de que todo lo que no sea la mayoría absoluta es meter a Andalucía en un problema. En un lío, como dice él. Bueno, yo, aprovechando la última intervención de Ángel, yo creo que en todas las intervenciones del señor Moreno Bonilla, al final llega a la conclusión de que nada es responsabilidad de Moreno Bonilla. Absolutamente nada de lo que pasa en Andalucía tiene que ver. Lo que me ha llamado la atención es su respuesta al tema de la vivienda. Resulta que no es ideológica, que es por los precios de la guerra de Ucrania. Bueno, eso sí, eso ha sido tremendo. Y que además todo empeoró cuando llegó Pedro Sánchez. Pedro Sánchez llegó en 2018 y la guerra de Ucrania empezó en 2014. Y sin embargo sostiene el señor Moreno Bonilla que todo empezó con la irrupción de Pedro Sánchez y con el coste de los materiales por la guerra de Ucrania. Bueno, absolutamente, perdonadme, pero me parece, en fin, una intervención como mínimo sorprendente. Y después lo último. Evidentemente, él dice, yo no quiero que entre la discordia en Andalucía. La discordia entró en Andalucía en las primeras elecciones, cuando él, a pesar de haber perdido las elecciones porque las ganó el Partido Socialista, el Partido Socialista ya entonces en Clincle, él se reunió, o los suyos se reunieron con Ortega Smith para pactar la entrada de Vox en Andalucía. Es decir, el gran portero de la extrema derecha en Andalucía, de la discordia, en palabras del propio señor Moreno Bonilla, es Vox, y es él el que le abrió la puerta. Yo espero que ya que le abrió la puerta, ahora se la cierre. Pero mucho me temo, porque son palabras de él mismo, que si no tiene los votos suficientes, volverá a pactar con la extrema derecha. Aunque esta vez, en vez de mandar a, no me acuerdo cómo se llamaba, el que tiraba las aceitunas de... Teodoro García Egea. En vez de mandar a Teodoro García Egea a negociar, a lo mejor negociar personalmente, pero negociará con Vox. Y será la discordia. Y es que además, aunque le falte un solo diputado, él decía, no es lo mismo que me falten 5 o 6, aunque le falte un solo diputado, tiene que negociar con Vox. Ni que sea para la abstención, que ya ha dicho Vox que no se va a abstener. Claro, ahí también digamos, por eso él insiste en esa idea de cuántos diputados me pueden llegar a faltar y qué mayoría tengo en términos generales y en términos de cada una de las provincias, ¿no? Ahí la presión obviamente se proyectará sobre el Partido Socialista. Con dos de vosotros lo vamos a poder comentar el domingo en ese programa especial que vamos a hacer aquí en la cadena SER. Entre los analistas van a estar Mario Larrea y Javier Aroca. Pues vamos a ir terminando el abierto. Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Ana Usle, buenos días. Hola, ¿qué tal? A partir de ahora, ¿qué hacemos? Pues mira, si hay alguien que está harto de escuchar que la inteligencia artificial va a eliminar muchísimos puestos de trabajo, porque lo oye en la panadería, en el autobús, en la oficina, y se queda ahí, tiene que escuchar ahora, a partir de las 10, a dos hombres que se lo van a explicar bien, y vamos a ir más allá del titular vacío. Son nuestros ministros de Ciencia y Tecnología, Jaime García Cantero y Nuño Domínguez, que nos van a explicar cuáles son las novedades que nos llevan a pensar y a evaluar cuántos puestos de trabajo van a cambiar con la inteligencia artificial. También nos hablarán de los nuevos detalles sobre el antivirus, que se va sabiendo, de cómo funciona la infección, los peligros de esta variedad concreta de los Andes y de con quién ha ido Trump a China. Vale. Hay 17 personas en esa expedición también. ¿Por qué son ellos y qué van a hacer allí? Es casi un mini crucero. Es un mini crucero. Es un mini crucero, a ver qué pasa.
¿Qué más? Bueno, pues Ángel Barceló, usted no sabe que pasadas unos minutos de las 10:30 estará en la playa de Sanlúcar de Barrameda, ¡Buah! pero no en un día cualquiera, estará exactamente en el día en el que se celebra la más famosa carrera de caballos en nuestro país. ¿Puedo tener una copa de manzanilla en la mano? Quería que decías, ¿puedo competir y estar encima No, de un caballo? no, eso no se lo sé, haría. no lo sé. ¿Puede llevarse a los analistas? Tomarme una manzanillita, sí. Puedes, Vale. pero el caso es que vas a tener que buscar una de las muchas taquillas de cartón dibujadas con motivos infantiles que existen para encontrarte una persona que se dedica, digamos, a hacer verosímil aquellas cosas que solo aparecen en los mundos ficticios. Uf. Toma ya. Uf. Ahí lo Toma dejo. ya. Venga, ¿qué más? Y luego hay una película en cartelera que trae a Javier Ocaña de cabeza, o sea, le pone nerviosísimo. Pero creo que ha decidido esta semana traer 3 opciones, 3 películas para que vayamos a disfrutar a los cines y que no nos pase como a él con esta otra. Ha traído una francesa, Alta Costura, una alemana, La Isla de Amrum, y una española, Los Justos. Nos hablará de ellas después. Vale, a a partir de las ver 11. qué le han parecido. Y vamos a cerrar el programa con Al Dente, con Ainhoa Aguirregoitia, en 2 partes. Va a contarnos en qué medida las expectativas de su viaje a Sicilia se han gastronómicamente cumplido o no. Claro, es que el otro día estaba entusiasmada, pero eran los primeros días de viaje. Claro, no sabemos cómo le ha ido al final. Y luego después va a avanzar la primicia gastronómica de mañana, que viajamos. Este programa viaja a Alicante y ella va a hacer un arroz. Vale. Bueno. Vale, sí, ella se la juega. Bueno, ella lo hizo aquí. Ella es valiente. Lo hizo aquí, no se quemó la emisora. Ella es valiente. ¿Y esto lo sabes, Astre? Sí, pero hemos dicho arroz, no hemos dicho paella. Hemos dicho arroz, no hemos dicho paella. No, nos cuidamos muy mucho. Sí, no, te es que luego aquí no, que hay que convivir después. Ángel Villarino, hasta la semana que viene. Hasta la semana que Mario Layaroca, os veo en Sevilla. Un abrazo. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.